desde un plato de televisión y desde el Congreso? Pues es muchísimo más tranquilo y agradable. De todas formas, lo he visto flojo hoy, sobre todo al señor Feijóo, que como comentábamos fuera de cámara, es que siempre lee y yo creo que se podría aprender lo que dice, que son 2 minutos, que tampoco es muchísimo esfuerzo. Pero bueno, en fin, él sabrá. ¿Cómo ve la tensión política ahora mismo, el momento político? Pues yo soy un defensor de que siempre ha existido esta cierta violencia, si se me permite, verbal, incluso, pues no sé, política judicial, policial, España, y no quiero que suene como un discurso anti nada, pero es un país conflictivo en cuanto siempre ha existido esta violencia, ¿no? Si se hace un repaso a la historia de este país de los últimos 180 años, pues ha habido prácticamente de todo, casi de forma inédita en su latitud. Pero creo que sí que es cierto que la diferencia es que los partidos y los medios de comunicación, sobre todo, están más en entredicho que nunca. Creo que esa es la diferencia. Uno de los asuntos que atraviesa la política nacional es Gaza y también la participación, lo veíamos, de Israel en Eurovisión. Estaba leyendo que usted en sus redes sociales, dijo que la victoria de Israel en Eurovisión solo se entendería en una época y en un contexto en el que simplemente está de moda ser un malnacido. ¿Hemos normalizado el genocidio, señor Rufián? Bueno, me refería más a la victoria o el segundo puesto de Israel en Eurovisión, el apoyo en general, ¿no? a lo que supone Israel hoy en día. Creo que sí que vivimos una época en la que, no sé, pues ser el canallismo, el malismo, como se ha dicho, el ser pues la homofobia, el machismo, el racismo, pues está casi de moda, ¿no? Ser políticamente incorrecto, es decir, que la culpa de que tu abuelo o abuela no cobre una pensión digna, pues la tiene un chaval que ha llegado a un cayuco. Y creo que eso no pasaba antes. Creo que se tiene que batallar, y creo que sobre todo un partido como el Partido Popular, que debería ser un partido de Estado, un partido serio, una derecha democrática, una derecha normalizada, una derecha moderna, europea, pues que se entregue a según que... Al final, la victoria de la ultraderecha o de Vox y compañía no es ganar. Ellos yo creo que ni siquiera, o saben que no van a ganar, es que se limite. Y creo que el Partido Popular hace demasiado tiempo que imita esos discursos y ese salvajismo. No sé, ir en contra del más débil. Y creo que es una mala noticia para este país. También pasa en Cataluña, ¿eh? No quiero que parezca... En Cataluña hay una parte de nuestro movimiento político, me refiero al independentismo, que está jugando a eso, que con una estelada te hace exactamente el mismo discurso que te podría hacer Abascal. Y creo que forma parte de nuestra responsabilidad señalarlo, porque la única diferencia es una bandera. Ya está. Ayer fue especialmente crudo en la defensa de la ley que ha empezado a tramitarse. Apareció con ese listado de los bebés muertos en Gaza. ¿Por qué optó por eso? ¿Qué mensaje quería enviar? Que es bastante obvio. ¿Y a quién? Pues mire, primero era una intervención, como todo el mundo sabe, pues para intentar echar del Congreso a esa especie de sicarios, esos pseudo periodistas, pero aproveché un poco para hablar de eso, porque me parece muy visual, y creo que nuestra responsabilidad es que se nos entienda, que sea muy visual lo que decimos, ¿no? que se vea, nunca mejor dicho. Y cuando tú tienes 30, 40 páginas de nombres de niños, 15.000 niños, porque una guerra contra niños no es una guerra, es un genocidio, ¿no? Es otra cosa. La principal causa de mortandad infantil en el mundo hoy en día es Israel. Tan sencillo y tan terrible como eso. 800 de ellos menores de 1 año. Entonces eso, yo recuerdo estar en el despacho después de imprimirlo y lo tiré en la mesa y pensé, tengo que salir y tengo que decirlo. Y yo reivindico la rabia, ¿eh? Yo creo que tenemos que salir a veces con rabia, con la indignación que hay entre la gente normal, decente. Y estoy convencido que hay votantes del Partido Popular que están indignados con lo que está pasando en Israel, sobre todo aquellos que tengan cierta sensibilidad, no sé, creyente, católica. Es imposible estar a favor de que un Estado bombardee a niños en un hospital, por muy de derechas que seas. ¿Usted qué cree que impide, lo abordábamos también hace unos instantes con el señor Pisarello, qué cree que impide que España envíe ayuda como gobierno? Porque planteábamos, el Mediterráneo no es propiedad de Israel, España ha reconocido el Estado palestino. ¿Qué impide que el gobierno español, no una ONG, el gobierno español envíe un cargamento con ayuda humanitaria
¿O por mar o por aire a Gaza? Pues no lo sé, la verdad no lo sé, pero estoy convencido que lo sabremos. Igual que durante mucho tiempo se nos dijo que no se comerciaba con Israel, que no había ningún tipo de relación comercial, y se ha demostrado, de hecho aún quedan 9 contratos que están firmados. A ver qué pasa, ¿no?, con eso. Pero no lo sé, y de hecho una de las formas que tiene Israel de matar a niños en Gaza o en Palestina es de hambre. Entonces no lo sé, pero estoy convencido que lo sabremos y seguramente no nos gustará la información. Ayer el Partido Socialista votó a favor de esa iniciativa. Pero ha tenido que matar mucho Israel, para que según quién se mueva. Porque yo recuerdo perfectamente que no era tan sencillo decir lo que se está diciendo hoy en día. No quiero, pero vamos, hubo una ministra llamada Ione Belarra en su momento que ya calificó de genocidio lo que estaba pasando y se le dijo que no se pasara. O sea, ha tenido que matar muchísimo Israel para que el PSOE se moviera. A raíz de eso, usted decía, bueno, es que todavía hay contratos vigentes, ¿qué hay que hacer con estos contratos? Sinceramente, comerse el dinero que han costado y que dimita quien los firmó. No puedo ser más claro. O sea, nos hemos comido ya 6 millones de euros, que es una barbaridad. También se han rescatado carreteras en este país que no sirven absolutamente para nada y no pasa nada. Yo lo que reivindico es que el gobierno se coma este dinero y que dimita a los responsables de esta barbaridad, porque casi 1.000 millones de euros se firmaron con Israel después de los ataques o después de, dijéramos, la eclosión de este genocidio el 7 de octubre. Es decir, ¿debería pagar esos contratos y cancelarlos, por tanto? Debería cancelarlos, a ver qué puede hacer para recuperar o no el dinero, pero lo que tiene que entender el gobierno, y creo que entiende y sabe perfectamente el gobierno, sobre todo Álvarez, el señor Álvarez, que a nosotros incluso nos llega a insultar por decir esto, que cualquier transacción monetaria con Israel puede acabar en las cabezas de población civil, niños incluidos, de Palestina. Entonces yo creo que es que no, o sea, no tiene, cualquier persona decente puede llegar a entender que se tiene que frenar. Y si significa pues que ese dinero se pierda, pues que se pierda. Viendo la masacre que estamos viviendo en Gaza, ¿usted cómo ve, señor Rufián, la iniciativa de la Unión Europea de empezar a ver si revisa ese acuerdo de colaboración con Israel? Por lo que le comentaba antes, creo que ha tenido que matar muchísimo Israel para que se llegue a este momento, a este punto. Hace muy poquito era muy difícil que pasara, no se dijeran estas cosas. Y creo que, bueno, en definitiva es una buena noticia que la Unión Europea se signifique para con esto. Pero bueno, Netanyahu al final debería sentarse frente a un tribunal de derechos humanos y eso seguramente no pase, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algún otro asunto. ¿Cómo están las relaciones del gobierno con Esquerra Republicana ahora mismo? ¿Cómo las definiría? Tenemos una mala salud de hierro. Mala salud de hierro. Constante. Desde que empezó esto. ¿Cuáles son las dolencias de esa mala salud de hierro ahora mismo? Falta, es que lo he dicho ya 1000 veces y seguramente nosotros también hemos cometido muchísimos errores. Creo que en Cataluña durante nuestros gobiernos pues se vio perfectamente la dificultad que supone gobernar. Yo soy consciente, no quiero hacer el discurso fácil, pero es que al PSOE le cuesta mucho hacer según qué cosas. Le pongo un ejemplo, mire, nosotros estamos intentando mejorar la ley de vivienda. ¿Que ha supuesto mejorías? Sí, pero sigue costando un piso miserable en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, como si fueran Palacete, ¿no? Entonces tenemos que intentar mejorarlo. Pues el PSOE se pliega a los intereses de la derecha catalana, en este caso Junts, que no quiere que esa ley o el periodo de enmiendas pues se cierre, ¿no? Para que se pueda debatir, para que se pueda aprobar, en definitiva, acelerar el proceso. Y esto el PSOE pues no quiere o no se planta frente a Junts. Pues no sé, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que pierda votaciones. Entonces es constante. O sea, el PSOE el único lenguaje que entiende es el de... Entonces pierde una votación el PSOE, el gobierno está débil. ¿Qué pasa con el PSOE? Pues es que claro, es que el PSOE no hace, es que se lo tiene que obligar. Es muy cansado. Pero la alternativa es aún peor, ¿eh? En el caso de la vivienda, señor Rufián, ¿qué 2 medidas urgentes, por decir 2 o 3 medidas urgentes, creen ustedes que tendría que ponerse en marcha? Porque ya hace meses que se ha detectado que este es un problema de principal orden para los españoles. Sí, sí, la recuperación de los pisos de la Sareb, yo creo que es perentorio. Y luego, bajo mi punto de vista, creo que ampliar o que fuera muchísimo más garantista el contrato de alquiler. O sea, casi in eternum, pero vamos, debería ser
No debería haber el abuso de cada 3, 4, 5 años de repente te sube el alquiler por duplicado. Creo que eso es clave. Volviendo un poco a la respuesta anterior, usted decía pues que pierdan votaciones y así vale la pena mantener una legislatura. Pero es que le puedo asegurar que es que no entienden otro lenguaje. No entienden otro lenguaje que tocarles la agenda legislativa. Entonces tenemos que ser milimétricos, que no sea lesivo para la gente, que no sea autolesivo para nosotros, pero es la única manera, se lo puedo asegurar. ¿A mí me gusta que sea así? No, no me gusta. Me encantaría poder decir al PSOE, mira, aquí hay una mayoría, no mayoría ya, pero bueno, una serie de formaciones políticas que estamos por intentar mejorar la agenda legislativa, deja de fijarte tanto en el PP y en Junts. Porque al final el mensaje, cuando cuidan tanto, entre comillas, a gente como Junts, el mensaje que lanzan es, si quieres que pase algo, sé un chungo. ¿Y su relación con Junts cómo va? Inmejorable. No se puede mejorar. Señor Rufián, lo digo porque ustedes tienen en la mano, cada uno de tanto Esquerra como Junts, tienen en la mano vetar el acuerdo al que llega el otro. Pero que sepa, de momento no lo han hecho nunca. Daría la sensación de que hay un pacto de no agresión. Nosotros hemos votado, sobre todo el último año, de forma muy diferente a Junts, más que nada porque Junts el último año ha votado casi siempre con PP y con Vox. Que eso es algo en Cataluña, no sé, por lo que sea, no se dice mucho, pero pasa. Pero podrían vetar muchísimo más. ¿Hay un pacto de no agresión o no entre Esquerra y Junts? Le puedo asegurar que no hay ningún tipo de pacto más allá de intentar pues reivindicar, como ustedes saben, el conflicto político que creo que aún se vive para con Cataluña, pero somos formaciones políticas muy diferentes, con ideologías muy diferentes. Eso durante un momento nos hizo muy ganadores, pero también hoy en día, con una convergencia o con una derecha catalana alineada con posicionamientos cada vez más reaccionarios, pues yo evidentemente como portavoz de Esquerra Republicana el tiempo que esté, yo eso no me voy a apuntar a eso. Es curioso que el gobierno mantiene todavía la esperanza de aprobar presupuestos este año, al menos no ha dicho que no lo vaya a hacer. Ustedes ya han dicho que este año no, que no cuenten con sus votos, entiendo. ¿Qué tiene que pasar para 2026? Es decir... Que cumpla lo de 2022, me parece. Andamos con cosas de 2022 y luego que cumplan con cosas de 2023 y luego ya 2024. Es que cuesta mucho que cumplan. ¿Usted lo ve viable que en 2026 puedan apoyar las cuentas? Sé que falta mucho, pero con tanta cuenta pendiente... Depende del PSOE. Creo que es la primera vez... Y le entiendo la pregunta, pero creo que es la primera vez que se nos pregunta tanto a las formaciones políticas, dijéramos, que más minoritarias, que estamos por la negociación, se nos pregunta tanto y tan poco al principal partido de gobierno, que sería muy sencillo. Es decir, a ver, ¿qué falta? Esto, venga, va, sí. Porque nosotros lo que no podemos hablar es de nuevos compromisos si incumplen de forma reiterada compromisos antiguos. Sería casi, pues no sé, minar nuestra credibilidad. Ustedes en la Generalitat convocaron elecciones cuando no pudieron aprobar unos presupuestos y perdieron el gobierno como consecuencia de eso. ¿Cree que el gobierno tiene que actuar así? ¿Tendría que convocar elecciones si no puede aprobar unos presupuestos? Ustedes lo hicieron, insisto. No sé, sí, yo creo que los presupuestos son importantes, es la principal ley que tiene un gobierno, pero bueno, ha habido experiencias de gobiernos, el propio Partido Popular le ha pasado, que han sobrevivido dijéramos, a legislaturas o con prórroga de presupuestos. No lo sé. A mí me da la sensación de que el PSOE seguirá instalado en esta especie de malmenorismo, ¿no? De que claro, es que esta gente es muy, muy mala y si no estoy yo, esta gente nos va a comer. Y tienen razón, pero creo que un día se le acabará la suerte. Al PSOE un día se le acabará el cuento y será una muy mala noticia para la gente. Y de hecho en Cataluña, hay muchísima gente dentro del independentismo que aboga porque ya llegue un gobierno de PP y Vox. ¿Por qué? Pues porque así al independentismo históricamente le ha ido mejor, eso es cierto. Pero yo me niego a que el crecimiento de mi movimiento político se base en el sufrimiento de la gente, porque con PP y con Vox va a sufrir muchísimo la gente, muchísimo. Un diagnóstico, señor Rufián, después de la aprobación de la ley de amnistía, ¿cómo ve la salud del movimiento independentista en Cataluña? Yo creo que hay muchísima gente a la espera de que pase algo. También hay muchísima gente, por qué no decirlo, decepcionada. Creo que también hay muchísima intoxicación. Dese cuenta que en Cataluña hay gente que ha estado 4 años en la cárcel, que estuvo condenada con sentencias judiciales por 13 años, me refiero a Oriol Junqueras,
y hay medios de comunicación en Cataluña que le llaman traidor. Pues es una toxicidad bestial. Creo que hay un poder en Cataluña, que es el poder digital, sobre todo, que controla muchísimo la derecha catalana, que está haciendo muchísimo daño al movimiento. Más allá de todo esto, usted ha denunciado la llamada Operación Cataluña. La llamada Operación Cataluña. ¿Cree que se está haciendo lo suficiente para esclarecer cómo operaba esta supuesta trama? Sí, ahora. Pero la pregunta no es qué hizo Villarejo. La pregunta es quién es el Villarejo de ahora. Y seguramente hay algún Villarejo hoy en día. ¿Ahora, en este momento? Seguro. ¿Que esté actuando contra el movimiento independentista catalán, señor Rufián? Y contra ustedes. Sí, nosotros lo dijimos durante mucho tiempo y se lo dijimos al PSOE. Quien crea que esa Operación Cataluña es una operación solo Cataluña o solo contra el independentismo se equivoca enormemente. Los siguientes son los periodistas, los sindicalistas, las feministas, y se ha demostrado, y al PSOE, que colaboró con su silencio cómplice, incluso con su actuación en según qué momento de aquella represión, pudiendo hacer otra cosa, pues le está tocando ahora. O sea, la ofensiva policial, judicial, mediática, digital que está viviendo el PSOE, el Moncloa, es la misma que vivió Oriol Junqueras y compañía hace 5 o 6 años. Exactamente la misma. Entonces, o ponemos pie en pared, o realmente este gobierno es valiente y deja de actuar como una ambulancia a emergencias, ¿no? Como lo de Israel de ahora. Obligado, me llaman, rápido, venga, tengo que ir. O tiene un plan realmente, o es valiente, o pasará, o vendrá una etapa muy oscura en este país, muy oscura. ¿Es a esto con lo que se refiere usted cuando habla de un golpe de Estado blando? Sí, yo creo que lo estamos viviendo. Creo que el hecho de que el hermano del presidente, la mujer del presidente, todo el mundo sabe que no se sostienen las causas, que la intoxicación constante, que haya mercenarios que te acosan en el Congreso, que te acompañan o te persiguen hasta la escuela de tus hijos, eso es constante en la izquierda. Creo que forma parte de una operación que se ha vivido en otros países y que ha llevado incluso a presidentes del gobierno. Lula estuvo en la cárcel por la cara. Pues puede llegar a pasar. O sea, lo de que quien pueda hacer haga de Aznar es una orden directa. Es el Tejero de hace, ¿no? Ayuso también diciendo que los jueces están demostrando su mejor versión. Creo que hay toda una operación. Pero yo me resultó muy curioso. Almeida ayer dijo algo así como que le pido a Vox que pare su maquinaria del fango, porque le afectaba, no sé exactamente con qué. El PP también va a ser víctima de esto. Al PP le va a tocar también, o sea, porque esta gente no entiende de límites. Y vamos a ver a un PP también en un futuro afectado por esta maquinaria, seguro, seguro. ¿Cómo lleva usted lo de, hacía referencia a esos agitadores, en el que parece que usted lo pretende llevar de otra manera, a veces, ¿no? Como que les da un poquito más de cancha, los intenta trolear, como se diría ahora mismo, ¿no? En el lenguaje coloquial. Como mucha gente. Y no sé si cree que lo aprobado ayer en el Congreso con esos cambios en el reglamento puede servir para algo. Empiezo por el principio, porque como mucha gente que nos está siguiendo, yo he tratado con muchos fachas en mi vida, con muchos. Entonces tampoco me supone. Sé evidentemente lo complicado que es mantener la cabeza fría cuando un tipo te está acosando por la calle y te pregunta burradas. Pero como lo he vivido en mi vida, en mi vida laboral un montón de veces, pues bueno, me vuelvo a esos momentos en los que lo tenía que gestionar porque quizá era mi jefe. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, pues no sirve de nada. No, lo que se hizo ayer no sirve de nada. Su actividad es en la calle. Entonces, ¿van a dejar de reventar ruedas de prensa? Seguramente. Pero su actividad es en la calle. O sea, te van a seguir hasta el hostal. Y ya está. Y ese es el... Entonces yo abogo por intentar trolear su contenido. Quizá me equivoque, pero creo que es una mala cosa tirarles el micro, porque es lo que buscan. O sea, la media sonrisa que ponen cuando les tiras el micro es la del ganador. Y yo me niego a que ganen ese ratito, que intentan que sea tu peor ratito de la semana, pues que al menos no lo parezca.
Señor Rufián, una cuestión de plena actualidad también que afecta de lleno a Cataluña, la OPA del BBVA contra el Banco Sabadell. ¿Usted es partidario de que el Gobierno endurezca las condiciones para intentar evitar que esa OPA no llegue a término, no se ejecute? Yo creo que es una mala opción o es una mala cosa siempre que se reduzcan las opciones. Pues no sé, me pongo en la tesitura o en la situación de alguien que vaya ahora a pedir una hipoteca, pues que tenga menos opciones para pedirlas. Me parece, a priori, sin ser evidentemente ningún experto en esto, una mala cosa. Ahora bien, también casi me sale un salpullido aquí defendiendo un banco. No lo voy a hacer. Pero, repito, creo que reducir las opciones del mercado siempre es una mala vía. Lo planteo porque no solo preocupa el cierre de sucursales, señor Rufián, sino también la pérdida de puestos de trabajo. Totalmente, por supuesto. Sí, es un debate parecido, que se me entienda, al tema de las nucleares. Nosotros somos antinucleares, evidentemente, pero creo que sería muy sencillo y muy naif quedarnos en la pancarta de no a las nucleares. Hay muchísima gente en el sur de Cataluña que trabaja en una nuclear. Entonces nosotros lo que exigimos es que se les dé una alternativa, un horizonte laboral y vital a toda esa gente. Entonces no podemos quedarnos solo en eso. Creo que nuestra responsabilidad como izquierda es no quedarnos en la... Y hay gente que se enfada, compañeros y compañeras de otros partidos cuando digo esto, pero quedarnos en la pancarta es lo más sencillo que hay. Creo que tenemos que ir más allá. Bueno, pues vamos a ver al resto de compañeros de la mesa. Como siempre, por favor, preguntas concretas y respuestas también se las haceremos concretas. Raquel. Buenos días, señor Rufián. Hola. Plantea un escenario en el que la ultraderecha o los agitadores pues, han entrado en la médula del sistema. No sé si es un análisis pesimista o llamarle realista sería más adecuado, pero esto entronca con aquel famoso plan de regeneración de gobierno anunciado, del que hemos sabido realmente muy poco, que incluye incluso desde medidas de medios de información hasta la ley de secretos oficiales. No sé si en esto también ustedes están apretando al gobierno y dónde le van a apretar. Sí, como usted ha comentado, hace poco más de un año el presidente del gobierno se encerró durante 5 días para reflexionar, porque le estaban empezando a mover los cimientos de su vida familiar, ¿no? Y 5 días después dijo que iba a plantar cara, que iba, como comentaba antes, poner pie en pared, y es que no ha pasado nada. Se repartió los jueces con el Partido Popular, depende todo de Junts, no se planta ante Junts para nada, y lo de Israel ha costado muchísimas muertes que se muevan. Creo que el PSOE debería hacer una reflexión, porque está en un momento crucial de su historia y puede llegar a perder el poder para muchísimo tiempo. Yo soy un convencido de que cuando entre la derecha o la ultraderecha a gobernar en este país, que podría ser vía moción de censura. Creo que estamos cada vez más cerca de ese escenario. ¿Pero en esta legislatura? Podría ser. Es para lustros. Es para mucho tiempo que esta gente gobierne. Muchísimo tiempo. Dese cuenta que al final, cada vez que la izquierda gobierna, parece un accidente, ¿no? Cada semana hay una encuesta, ¿no? Es como un accidente de la historia, ¿no? Es como que la derecha es el casero y nosotros somos inquilinos incómodos y nos pueden echar cuando quieran. Y creo que vivimos ese momento. Y lo van a hacer por cualquier medio. Bueno, tan fácil no parece, porque ¿no? Llevan 7 años ahí, ¿no? Y la gente vota, entonces claro. claro. Bueno, de momento hay una problemática con eso, pero sí. Votan y se pierden elecciones y luego resulta que, en fin, que ustedes les apoyan, porque hablaba porque como usted sabe, las elecciones no es como una Liga o Roland Garros o la Champions, sino que gana quien puede pactar, y por desgracia Feijóo es el primer presidente de su partido que no puede pactar con el nacionalismo ni catalán ni vasco. Y eso es una mala noticia para Feijóo. Solamente puede pactar con Abascal. Y de Pujol a Abascal creo que hay un camino larguísimo que ha recorrido el Partido Popular y es una mala noticia para este país. Bueno, sí, luego a Pujol también el independentismo y el nacionalismo catalán termina apoyándole. Pero bueno, yo le quería decir, con relación al tema de la pancarta, da la sensación de que sí, ustedes, efectivamente, usted particularmente hace unos discursos contundentes, duros, buenos, esto reconocido por propios y extraños en el Parlamento, pero como que es un poco postureo, porque la verdad, de las palabras a los hechos se pasa poco. Por ejemplo, en el tema de Israel, ahí a lo mejor
sí, se han dicho, ha habido discursos muy contundentes, pero probablemente no se han tomado las medidas que hay que tomar para obligar al gobierno a que haga cosas que en principio dice que sí, que está a favor, pero luego aquí nos quedamos, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros no podemos coger de la pechera al presidente en su dormitorio para que haga según qué cosas, ya quizá estaría bien, pero creo que lo que es importante es que el PSOE, por primera vez casi en su historia, pues rompa relaciones con un Estado genocida como es Israel, si hablamos de eso. Y yo creo que en este país, los últimos 5 años, todo un conglomerado, y creo que no quiero sonar grandilocuente porque no quiero parecer un idiota, pero creo que en el futuro se hablará mucho, se escribirá mucho para bien de todo este tiempo en el que formaciones políticas tan diferentes como Esquerra, Bildu, Compromís, PNV, evidentemente Podemos, Sumar en su momento, pues consiguieron empujar a un partido como el PSOE a hacer cosas que yo creo que han sido buenas para la ciudadanía. ¿Insuficientes? Sí, insuficientes, siempre es insuficiente. Pero es que la alternativa, yo siempre pongo el mismo ejemplo, imagínese, incluso gente de derechas lo entiende, imagínese la pandemia con un gobierno de Feijóo y Abascal. No hace falta imaginárselo, es Ayuso. 7.000 y pico muertos en residencias. Sí. Hubiera sido terrible. Sí, señor Rufián, yo le iba a preguntar otra cosa, pero cuando dice que ve factible o no descartable una moción de censura en esta legislatura, ¿a quién ve susceptible de apoyar esa moción de censura? Junts, claramente. Totalmente. Sí, lo dije hace 1 año y medio. Me miraban como ojipláticos y ahora menos. Espero. Sí, yo creo que Junts en Cataluña ya mediáticamente está hecho, sobre todo digitalmente. Y yo veo factible, que lo he dicho, lo vuelvo a decir, creo que Feijóo llegará a Moncloa de forma directa o indirecta con el apoyo de Junts. O sea, gracias a Puigdemont, por decirlo así. Sí, totalmente. Absolutamente. A pesar del coste evidente que tendrían en el electorado catalán. ¿Qué coste? Bueno, o no ve ningún coste en el hecho de que... Absolutamente cero. En Cataluña no se habla de Vox, ¿eh? No existe Vox. Bueno, esta alianza catalana, ¿no? Me refiero que usted se cree que en Cataluña la gente sabe que Junts vota con PP y con Vox, sobre todo con Vox. No. Bueno, pero sí saben que se ha puesto a la amnistía y que todavía no se ha aplicado y que en el escenario que usted dibuja igual llegaría el PP al gobierno sin amnistía aplicada. Al final los tres argumentos serán PP y PSOE son lo mismo, así que da igual. El segundo, nosotros somos Cataluña, Junts es Cataluña, es como Feijóo es España, Puigdemont es Cataluña, entonces nos da igual, no nos da igual, yo pacto con quien sea. Y 3, Feijóo al menos controla a los jueces, que las 3 tienen parte de razón, ¿eh? La cuestión es que bajo esas 3 premisas... Bueno, pregúnteselo al PP con la Gürtel y verá cómo controlaba a los jueces, sí. Bueno, porque era tan bestia que yo creo que no pudieron taparlo. Pero bueno, cambiaron de juez alguna vez. Señor Rufián, ¿en qué punto cree que Junts podría hacer ese clic que usted augura? Sí, totalmente. ¿En qué punto? ¿Qué le haría tampoco no es ninguna... esa lo dije hace 1 año y pico, lo digo de vez en cuando. Sí. Creo que pasará. Pero ¿en qué momento un poco? O sea, no sé. ¿Qué tiene que pasar? Digo, ¿o le consta a usted que haya contactos? No. Sí, hombre, se han publicado contactos, conversaciones y yo que trabajo en el Congreso, las votaciones conjuntas son constantes. El discurso de en cuanto a migración, en cuanto a ocupación, en cuanto es exactamente el mismo que el de la ultraderecha española, exactamente el mismo, igual. O sea, no lo digo yo, ojalá fuera una cosa mía. Ojalá fuera una deria, pero desgraciadamente pasa. ¿Y usted cree que esas posiciones entre Vox, de quien nos dice que no se habla en Cataluña, el Partido Popular y Junts, han ido poquito a poco yendo hacia el mismo punto en los últimos tiempos, en los últimos Si usted, meses? Por ejemplo, abre las redes sociales, los principales, el activismo digital de Junts, Alianza Catalana, Vox y PP se aúna en los mismos debates, que son inexistentes, como todo el mundo sabe, pero que bueno, que hacen movilizar a lo peor, ¿no? Al miedo. La gente tiene miedo y juegan con eso.
Mucho me temo que la actualidad nos come y nunca podemos hablar de las cuestiones tal vez más de fondo, ¿no? Pero hay una cuestión que es fundamental, entiendo que es precisamente algo muy vinculado con la negociación de Esquerra y el PSOE, la financiación autonómica y la revisión de ese modelo. ¿Cómo van las conversaciones hasta ahora? ¿Hemos tenido algún avance que se pueda concretar en algo más específico? Porque esto se abrió el melón, se discutió mucho, se habló del pacto, pero ha desaparecido otra vez. Y esto, sobre todo para una agenda vinculada a servicios sociales como sanidad y educación, creo que es relevante, ¿no? A veces es buena cosa que desaparezcan los debates, dijéramos, del centro o del foco mediático, a veces no. Pero si ve que, bueno, usted lo sabe perfectamente, si ve que no nos quejamos, que es porque, es porque está bien. Entonces creo que se está hablando, se está avanzando, es muy complicado. Es muy complicado, como podría entender cualquier persona mínimamente, dijéramos, consciente del tema. Similar al traspaso de Rodalías, similar. Pero es que nosotros no estamos aquí tampoco para hacer cosas sencillas. Ya nos encantaría decir Visca Catalunya Lliure en el Congreso y irnos al despacho y ya está. Decimos Visca Catalunya Lliure, pero también intentamos que realmente sea una situación que avance hacia esa libertad, ¿no? Entonces creo que es algo muy complicado. Ojalá se llegue a hacer antes del final de año algunas de las cosas que se están hablando, negociando, pero es complicado, es complicado. Que no esté en el foco, le puedo asegurar que es bueno, de momento. Señor Rufián, muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No tarde usted en regresar a la hora. Un placer, un placer. Gracias, señor Rufián. Bueno.